Usted se preguntará, ¿qué es Lago Floral? Lago Floral es un espacio de formación activa, reflexión holística y visión humanista y espiritual del arte terapéutico, entendido no solo en su perspectiva sanadora, sino evolutiva. Es el espíritu que anima a producir una convergencia de saberes terapéuticos, aunque utilicen recursos diversos en el arte de curar. Lago Floral somos todos. Bien, seguimos con nuestra siguiente ponencia. Desde Costa Rica tenemos a José Luis Ramírez. Él es psicólogo, terapeuta floral, instructor de mindfulness, practicante de diversas terapias holísticas como Reiki, sonoterapia, gemoterapia, sanación por arquetipos, entre otras enseñanzas que él practica. Eduardo. Sí, y justamente para cerrar la jornada de hoy, de estas jornadas de conectar saberes, mancomunar experiencias y entrelazar generaciones, José nos va a hablar de las 4 nobles verdades de Bach. Supongo que parafraseando las 4 nobles verdades de Buda. José, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas noches, encantado de estar acá acompañándoles en estas jornadas tan hermosas, ¿verdad? Un gusto saludar a Ainora, a Eduardo y a todos los presentes. Precisamente, bueno, como Eduardo, vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, precisamente como el maestro Eduardo estaba comentando, el nombre ya es bien sugestivo, ¿verdad? Y habla de las 4 nobles verdades del budismo y Bach. Quiero hacer precisamente lo que busco es generar un diálogo entre estas dos doctrinas, haciendo que, bueno, generando una conexión entre la filosofía budista y la doctrina del doctor Edward Bach, de manera que podamos encontrar puntos de contacto y divergencia entre ambas corrientes de pensamiento, utilizar el esquema de las 4 nobles verdades como una estructura de soporte para la doctrina de Bach. Es bien sabido por todos, ¿verdad?, que esta era una de las corrientes que el doctor seguía. Incluso hace mención de Buda en sus escritos. Entonces vamos a hacer una comparativa y facilitar el entendimiento y el aprendizaje de las enseñanzas legadas por el doctor. A modo como de introducción, algo que me parece muy interesante es que ambos son antidogmas. Decía Bach en Cúrate a ti mismo, debemos aprender a transitar por la vida sin confiar en nada ni nadie, que no sea nuestra propia alma, para guiarnos y ayudarnos, aferrarnos a nuestra libertad con ambas manos. Y el Buda decía, no aceptéis lo que ha sido adquirido a fuerza de oírlo repetidamente, ni lo que la tradición dice, ni el rumor, ni lo que está en las escrituras, ni lo que se supone que es cierto, ni lo que dicen los axiomas, ni lo que depende de la aparente capacidad de otros, ni porque penséis, el monje es nuestro maestro. Como la mayoría de personas que están conectadas a este evento, ¿verdad?, vienen de la terapia floral, pues me pareció importante hacer una pequeña introducción al budismo. Bueno, el fundador del budismo precisamente fue Siddhartha Gautama, posteriormente conocido como el Buda. Él era un príncipe. Su madre tuvo un sueño como profético y le fue a preguntar a los brahmanes, a los sabios, qué significaba esto, ¿verdad? Y ellos le indicaron que esta persona que iba a nacer tenía 2 destinos o 2 posibilidades. O iba a ser un gran gobernante o iba a ser un ser iluminado. Por supuesto que su padre, el rey, anhelaba que él se convirtiera en un gobernante. ¿Y qué hizo? Entonces le aisló. Trató de que no hubiera el sufrimiento del mundo para que eso no le despertara ningún tipo de duda existencial, de camino espiritual. Sin embargo, un día, Siddhartha Gautama sale del palacio y ve o se enfrenta a lo que es conocido como los 4 encuentros. Fueron 4 salidas que él tuvo, donde en una se encontró con una persona enferma,
En otra se encontró con, bueno, una con una persona de edad avanzada, en otra con una persona enferma, como podemos ver en la imagen, en otro con un funeral. Esos tres le hicieron pensar, yo también voy a enfermar, yo también voy a envejecer, yo también moriré algún día, y eso pues le generó una crisis. Por otro lado, encontró también un asceta y lo vio con una cara que poseía un rostro como de mucha paz. Y esto que hizo, por supuesto que le llamó hacia el camino espiritual, hacia la vida espiritual. Entonces, Siddhartha emprendió una búsqueda espiritual, buscando la iluminación, aprendió con muchos maestros de meditación, logró la maestría en estados de absorción meditativos y finalmente decidió que todo eso no lo llenaba, seguía sintiéndose insatisfecho. Entonces decidió ir él mismo a buscar las respuestas, se sentó debajo de un árbol a meditar hasta que finalmente encuentra la respuesta al sufrimiento o su verdad. En ese momento él desciende y expone qué fue lo que entendió. Es fruto de eso, están estas escrituras, el Sutra de Benares, donde encontramos las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades serían la quinta esencia del budismo. ¿Ok? La primera noble verdad es la verdad del sufrimiento. Dijo el Buda entonces, al realizar esta enseñanza. Esta, oh monjes, es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento, sufrimiento. La vejez es sufrimiento. La enfermedad de sufrimiento. La muerte es sufrimiento. Asociarse con lo indeseable es sufrimiento. Separarse de lo deseable es sufrimiento. No obtener lo que se desea es sufrimiento. En breve, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Esta es la verdad del sufrimiento. La segunda noble verdad es la verdad del origen del sufrimiento. Esta, bhikkhus o monjes, es la noble verdad del origen del sufrimiento. Y esto es muy importante, dice Buda, es este deseo que genera nueva existencia, que asociado con placer y pasión se deleita aquí y allá, es decir, el deseo sensual, el deseo por la existencia, el deseo por la no existencia. La tercera noble verdad es la verdad de la cesación del sufrimiento. Esta, bhikkhus, es la noble verdad de la cesación del sufrimiento, es la total eliminación y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, la liberación, el no hacimiento. Esta es entonces el origen y la manera de cesar con el sufrimiento según Buda. Y finalmente, la cuarta noble verdad es la verdad del camino. Este es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Solo este noble óctuple sendero. Recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Ok, entonces si hablamos de la primera noble verdad, entendemos que para el Buda el sufrimiento es sinónimo de, bueno, la palabra de donde proviene es dukkha, y es sinónimo de sufrimiento, dolor, contingencia o insatisfacción. Dice el actual Dalai Lama que constituye la base de toda experiencia dolorosa y se refiere generalmente a nuestro estado existencial condicionado por el karma, las desilusiones y emociones aflictivas. Para entender la enseñanza del Buda y poder compararla con lo que nos deja Bach, es importante comprender 2 principios. Uno, que para el budismo todo es impermanente y que precisamente como todo es impermanente, hablamos de la inexistencia del alma. Para el budismo no existe un alma. Y ahorita vamos a ver, por supuesto, contrastar esto con lo que Bach nos enseña. Bach utiliza en muchos contextos, bueno, él dice, existe solo una aflicción primordial, el malestar o la enfermedad. Entonces lo utiliza como sinónimo, lo usa en el mismo contexto. Acá vemos una cita también donde habla de Hipócrates, de Paracelso, y dice que comprendieron que la enfermedad se generaba en un plano por encima del físico y que todos sabían mucho sobre la verdadera naturaleza del sufrimiento y su remedio. Además, en otra cita habla del alivio de los sufrimientos humanos, de manera que podamos apresurar el día en que la victoria sobre la enfermedad sea completa. Esto es muy interesante también porque en el budismo, uno de los ideales en algunas ramas de budismo implican precisamente un concepto muy similar. Por ejemplo, los votos del bodhisattva que se hacen en el budismo zen, dentro de lo que se recita se dice, los seres son innumerables, hago voto de liberarlos a todos.
si para el Buda el sufrimiento no le da una dimensión de sentido, sino que más bien es algo de lo que hay que liberarse, pues para Bach aquí hay un contraste muy grande, porque la enfermedad para Bach es beneficiosa, nos puede guiar hacia nuestros defectos, nuestras falencias esenciales. El sufrimiento es un correctivo, dice él, que nos señala una lección que no hubiéramos podido aprender por otros medios y que nunca puede ser erradicado hasta que dicha lección esté convenientemente aprendida. Precisamente el maestro Eduardo Greco dice que la enfermedad entonces tiene cuatro funciones: es correctiva, es protectora, es reveladora, y él añade que puede ser también una iniciación. Acá repite lo mismo, ¿verdad? La enfermedad es beneficiosa y tiene por objetivo volver la personalidad a la divina voluntad del alma, que ese tema lo voy a ir tocando más detalladamente. Entonces, si para el budismo está este principio de Anatman, no hay alma, para Bach, pues es todo lo contrario. El hombre tiene un alma, que es su verdadero ser divino, un ser poderoso, un hijo de la creación de todas las cosas, de la cual el cuerpo, aunque un templo terrenal, es solo un mínimo reflejo. Entonces el alma es inmortal también. Y algo interesante es que para el budismo no hay individualidad porque tenemos interdependencia, es decir, tenemos la unidad de todas las cosas, como lo hablaría Bach. Sin embargo, para Bach las dos cosas coexisten. Existe la unidad y existe la interdependencia, o más bien la individualidad y la unidad. Dice, quizá podamos comprender así algo de la imposibilidad de la separación, ya que aunque cada rayo pueda poseer su propia individualidad, es no obstante parte de la gran fuerza creadora central. Y hablando de la función del alma, nos dice que la curación definitiva proviene en última instancia del alma, que por su benevolencia irradia armonía por toda la personalidad cuando se le permite hacerlo. La mayoría de estas citas son de cúrate a ti mismo. Entonces, la enfermedad tiene un papel que indica que la personalidad está en conflicto con el alma y precisamente nos habla de que los remedios tienen los poderes curativos que permiten abrir los canales para recibir más luz del alma, porque el alma es la que realiza la curación. Aquí nos lo vuelve a plantear, ¿verdad? Para que el paciente sea inundado por la virtud curativa. Sigue recalcando, nuestra alma es la propia voz de Dios. Nos habla a través de nuestra intuición, nuestros instintos, nuestros deseos. Y aquí tenemos una mención del deseo y vamos a pasar precisamente al tema del deseo, que es también complejo en enfrentando estas dos posturas. El alma es fuente de paz. El deseo. Si para el Buda el deseo es la causa del sufrimiento, para Bach es la voz del alma. Nuestros verdaderos instintos, deseos, simpatías y aversiones nos han sido dados para que podamos interpretar los mandatos espirituales de nuestra alma por medio de nuestra limitada percepción física, ya que para muchos de nosotros aún no es posible estar en contacto o en comunicación directa con nuestro yo superior. Esto lo dice en Libérate a ti mismo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque el budismo opta por la vía de la renuncia. Estas palabras que voy a leer son todas del maestro Eduardo Greco, precisamente, y es que él nos dice que Bach más bien opta por, o tiene más afinidad con el shivaísmo tántrico, la vía del agotamiento, y entonces dice, así, la perfección puede alcanzarse mediante la satisfacción de todos los deseos. Solo lo que se vive intensamente puede ser dejado atrás, y el deseo es una condición que no puede combatirse directamente, sino que debe concluir por su propia extinción. Acá vemos que es diametralmente opuesta a la visión del deseo que tienen los dos. Para Bach, entonces, más bien, la causa de la enfermedad, si para el Buda la causa del sufrimiento era el deseo, para Bach la causa de la enfermedad es el egoísmo. Hay una gran causa original en cualquier enfermedad, a saber, el egoísmo, que hace que entre en conflicto el alma y la personalidad, que surja un conflicto. ¿Cómo lo podemos ver entonces en este esquema? O nos ejemplifica un poco cómo ocurre esto. Cuando permitimos, por carencia de individualidad, que hayan interferencias, eso hace que nos desviemos del camino trazado por el alma.
Eso genera que entonces una disociación entre alma y personalidad. Bach habla de esto como dos grandes errores, la disociación entre alma y personalidad y la crueldad, que provocan el conflicto que conduce a la enfermedad. Al cometer estos dos grandes errores, pues actuamos contra la unidad, que es el error primario. Lo hacemos ¿desde dónde? Desde el egoísmo, como hablábamos ahora, o el aislamiento, que es la raíz. Ok, ahora hablábamos de el sendero para la liberación del Buda. Es el octuple sendero. Acá no me voy a detener porque cada punto de estos es complejo. Sin embargo, a grandes rasgos, esto se divide regularmente en el budismo en 3 entrenamientos. Entrenamiento en sabiduría, que incluye la recta visión, el recto anhelo, que se refiere a toda la parte filosófica, la visión que hay que tener, que es lo que hemos ido conversando, al entendimiento de las 4 nobles verdades, por ejemplo. Un área que habla de moralidad, que incluye el uso del lenguaje, la acción y el modo de vida, o cómo nos ganamos el sustento. Y un tercer entrenamiento es samadhi o meditación, que incluye recto esfuerzo, recta atención o mindfulness y recta concentración. ¿Qué voy a rescatar de acá? Unos cuantos puntos. La dimensión de la moralidad, pues, es bien distinta en los dos casos. Si para el budismo hay unas normas establecidas bien claras, que tienen su origen, por ejemplo, en la no violencia, para Bach, esta dimensión es relativa. Dice él, la incertidumbre entre la verdad y el error, entre el bien y el mal, es puramente relativa. Lo que llamamos error es, en realidad, lo bueno fuera de lugar y, por lo tanto, puramente relativo. Y muy importante, además, hay una dimensión de tiempo o de evolución. Es la persistencia en los defectos. Una vez que hemos llegado al estado de desarrollo, a un estado de desarrollo en el que sabemos que son erróneos, los que provocan en el cuerpo los resultados perjudiciales que conocemos bajo el nombre de enfermedades. Entonces tenemos que es relativo y que dentro de esos mismos parámetros tiene que ver con el grado de evolución que tengamos y si eso no tiempo ya de que recurramos o generemos este tipo de acciones. Sí nos da unos lineamientos. Dice él, existen 2 grandes transgresiones fundamentales posibles, la disociación entre nuestras almas y personalidades y la crueldad o el agravio hacia los demás, porque constituyen un pecado contra la unidad, como hablábamos. Luego, otro punto donde sí hay una convergencia importante es respecto al modo de vida. Para el budismo, la violencia contra los animales, es algo, pues, que no debería de hacerse si se está aspirando a la iluminación, en algunas corrientes, ¿verdad? Entonces dice Bach, precisamente hablando de esto, somos aún tan primitivos, tan paganos como para creer que sacrificando animales podemos escapar de los resultados de nuestras propias culpas y defectos. Y ahí habla de cómo estas acciones son perjudiciales para el reino humano y animal. También condena de alguna manera los trabajos que incluyen violencia de este tipo, como la vivisección, que dice, aunque su motivación sea correcta, no es suficiente, debe complementarse con la sabiduría y la comprensión. Otra dimensión que me parece muy interesante es la dimensión de la meditación. Bueno, para el budismo, la meditación, por supuesto que tiene una función muy importante, incluso mucho de lo que llega a Occidente tiene que ver con esta parte. Muchas escuelas practican, por ejemplo, meditación concentrativa, que tiene que ver con mantenerse en un objeto y posteriormente van desarrollando distintos estados de absorción. Y además, otra corriente nos habla de la meditación de insight, que se practica en budismo, que lo que nos muestra es la realidad de las cosas. Se va penetrando en la verdadera naturaleza de las cosas. En el budismo tibetano también se practica una meditación llamada reflexiva, sobre la que voy a hablar en un momento. Sin embargo, es muy interesante como dice Bach, también nuestros consejeros espirituales, los auténticos médicos y los amigos íntimos deberían ser capaces de ayudarnos a obtener una imagen fiel de nosotros mismos. Sin embargo, el método más perfecto para lograrla es mediante los pensamientos calmos y la meditación.
creando a nuestro alrededor una atmósfera tal de paz y serenidad que nuestras almas sean capaces de hablarnos a través de nuestra conciencia y nuestra intuición, guiándonos de acuerdo con sus deseos. Entonces acá Bach establece una intención muy interesante para la meditación que tiene que ver con ¿qué? Con poder comunicarnos con nuestra alma, abrir una vía de comunicación. Sabemos entonces que del alma viene la curación y él dice, nos va a ayudar a obtener una imagen fiel de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a poder identificarnos con ese yo superior, con nuestra alma, en lugar de la personalidad. Entonces tiene un objetivo muy distinto a lo que se plantea en el budismo. Además dice, bueno, precisamente hablando de esto, si nos hace comunicar con nuestra alma, es comunicar con nuestra divinidad interior, que es nuestro propio yo inconquistable, inmortal, como hijos de Dios que somos. Es decir, esa imagen que tenemos de nosotros mismos al meditar y utilizar la meditación como una vía de comunicación con nuestra alma, nos va actualizando la imagen que tenemos para poder vernos como lo que realmente somos, hijos de Dios, diría Bach, que no tenemos nada que temer. Luego, hablando de esto mismo, dice él, si cada día de la meditación, si cada día podemos aislarnos por un corto lapso, solos, en un lugar tan silencioso como sea posible, libres de interrupciones, sentados o recostados, con la mente en blanco o bien pensando con calma sobre nuestra tarea de vida, al cabo de un tiempo descubriremos que tales momentos nos son de gran ayuda y que en ellos incorporaremos relámpagos de conocimiento y orientación. Acá vemos de nuevo la meditación como vía de comunicación. Además, cuando él habla de la mente en blanco, es posible que se esté refiriendo precisamente a esta vertiente de meditación que hablaba hace un rato, que tiene que ver con los estados de concentración, que es una de las ramas que se cultiva. Y nos habla de que ahí nos llegarán relámpagos de conocimiento y orientación. Entonces, de nuevo, el fin que tenemos en estos dos, entre el budismo y la meditación que Bach nos plantea, es bastante diferente. Además, él comenta en este texto, en el transcurso de estos momentos debemos mantener en nuestro corazón el más intenso y sincero deseo de servir a la humanidad, así como trabajar en ello de acuerdo a con los dictados de nuestra alma. Esto es muy interesante porque en el budismo se habla del bodhicitta, que es el deseo de alcanzar la iluminación por el bien de todos los seres. Me parece que es muy similar el concepto y en el budismo precisamente se establece este bodhicitta muchas veces antes de practicar la meditación. Dice además, hablando de meditación, debemos luchar por aprender el amor hacia los demás, comenzando quizá por un solo individuo o incluso un animal, y luego dejar que ese amor crezca y se extienda más y más hasta que todos los defectos que se le opongan desaparezcan automáticamente. Bueno, esto precisamente es un tipo de meditación que en budismo e hinduismo se practica, que se llama metta. Metta es benevolencia. Y lo que se hace en esta práctica es enviar buenos deseos, por ejemplo, escalonadamente. Precisamente iniciamos con un animal, iniciamos con una persona que nos genera sentimientos amorosos de manera natural y lentamente vamos ampliando a una persona desconocida hasta llegar a un enemigo. Entonces, me parece que está refiriéndose a algo muy similar acá y que incluso aquellos que seguimos la doctrina o las enseñanzas del doctor, pues podríamos encontrar una herramienta importante en este ejercicio. Dice además algo que me parece muy interesante porque pareciera que está hablando de mindfulness. No debemos tener miedo a la experiencia, sino por el contrario mantener la mente atenta y con los ojos y los oídos bien abiertos, aceptar cada partícula de conocimiento que podamos obtener. Al mismo tiempo, debemos conservar un criterio flexible y receptivo, sin prejuicios ni preconceptos que puedan robarnos la oportunidad de captar conocimientos nuevos y más amplios. Como decía, entonces, me parece que se refiere mucho, o esto concuerda mucho con mindfulness, con la definición que regularmente se tiene, pero además cuando habla de estar sin prejuicios y abiertos a la experiencia, es muy similar a un concepto que se llama mente de principiante, que proviene del budismo Zen, que se plantea también en mindfulness y que tiene que ver con
observar las cosas como si fuera la primera vez que las vemos. Entonces, para Bach, el sendero, ahora cambiando de lado, ¿verdad? Dice Bach, así como hay una gran causa original en cualquier enfermedad, a saber el egoísmo, también hay un gran y efectivo método para aliviar todo sufrimiento, convertir el egoísmo en devoción por los demás. Entonces, dice él, nuestro triunfo sobre la enfermedad va a depender de varios factores. Uno, la comprensión de la divinidad que existe en nuestro interior y su consecuente poder para superar todos nuestros defectos. El conocimiento de la causa primigenia de la enfermedad, que reside en la desarmonía entre la personalidad y el alma, descubrir el defecto y erradicar estos defectos mediante el desarrollo de la virtud opuesta. Este sería el sendero entonces que Bach nos propone. ¿Cuáles son los defectos entonces? Los defectos vendrían a ser las enfermedades primarias que llama Bach. Dice, las enfermedades primarias verdaderas del hombre son defectos tales como el orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, la ignorancia, la inestabilidad y la codicia. Y dice él, si analizamos cada uno de ellos, descubrimos que todos son contrarios a la unidad, como veíamos en el esquema que les presentaba. En Libérate a ti mismo, Bach entonces nos plantea una tabla de defectos y virtudes, por decirlo de alguna manera, que, aunque sea como reiterativo, voy a leerlos para que esto pueda caer en nuestra conciencia. Dice él, por ejemplo, que el defecto de la restricción, su virtud sería el amor, la hierba chicory, el del miedo, la virtud sería compasión con mimulus, inquietud, paz con agrimony, indecisión con la virtud determinación con esclerantus, indiferencia con la virtud bondad con clematis, debilidad, la virtud sería la fortaleza, por supuesto, con la hierba centauri, duda, comprensión con gentian o genciana, excesivo entusiasmo, estaría la polaridad contraria sería tolerancia con vervain, la ignorancia, la virtud sería la sabiduría con cerato, y la impaciencia tendría por virtud el perdón con impatience, terror, coraje con rock rose, y aflicción, alegría con water violet. Sí, tal vez sobresimplificando esta cuestión, podríamos decir entonces que cuáles serían las 4 nobles verdades de Bach, teniendo en cuenta, por supuesto, todo esto que ya conversé sobre el conflicto personalidad-alma y todas las cuestiones que hemos ido repasando. Entonces, las 4 nobles verdades de Bach, extrayendo precisamente de sus palabras, yo lo planteo de esta manera. Primera noble verdad, existe solo una aflicción primordial, el malestar o la enfermedad. Segunda noble verdad, existe una causa principal para toda enfermedad, llamémosle egoísmo. Tercera noble verdad, existe un gran método de alivio para todo sufrimiento, la transmutación de ese egoísmo en devoción por los demás. Y cuarta noble verdad, la prevención y cura de la enfermedad pueden determinarse descubriendo el error dentro de nosotros y erradicando la falta mediante el activo desarrollo de la virtud que lo destruye. Y esa precisamente sería mi propuesta respecto a estos. Por supuesto que hay muchísimo más que se puede sacar al respecto, pero quería como precisamente poner esta estructura de las 4 nobles verdades para contener y generar esos paralelismos de una manera ordenada. Muchísimas gracias, encantado de poder compartir esta ponencia con ustedes. Muchas gracias, José, muy linda conferencia, te agradecemos mucho lo que aportaste. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a cerrar el día de hoy, mañana nos vamos a ver a las 9 de Dinora, hora mexicana. A las 9 horas de México. Y tenemos un día muy atractivo, como el día de hoy, así que los esperamos nuevamente. Y recuerden, a la noche tenemos ese espacio de música, encuentro y
confraternidad, aunque sea a través de online. Sí, y quien necesite el programa lo tenemos en Facebook, o escriban al Lago Floral si alguien de ustedes no tiene el programa de este sábado y domingo. Pues muchas gracias, buenas noches y nos vemos mañana a las 9. Hora México. Usted se preguntará, ¿qué es Lago Floral? El lago es un símbolo del hombre integral. Las flores, una metáfora del universo afectivo que define su naturaleza. El espacio simbólico en el cual realizamos los procesos de evolución, transición, muerte, crisis y trascendencia. Lago Floral es un espacio donde encontrar una mirada holística del ser humano y las emociones en las que éste habita. El siguiente encuentro es en el 6º Congreso Internacional de Terapeutas Florales, Lago Floral, los días 28, 29, 30 y 31 de octubre de este año en Chapala, Jalisco, donde terapeutas florales nos reuniremos a la vera de un lago a compartir saberes con el tema Relaciones y Terapia Floral. Un sueño, esencias florales y corazones mancomunados en torno al legado de Edward Bach y la experiencia de la clínica. No te lo puedes perder, habrá lugares muy limitados. Reserva ya. Somos